Un secreto que permaneció oculto durante décadas. A pesar de interpretar a vigilantes despiadados y asesinos despiadados en la pantalla, quedaban preguntas. ¿Era realmente tan duro como parecía? ¿O había un lado más oscuro en él que solo unos pocos electos conocían? Recientemente su hija ha salido a confirmar sospechas de largo tiempo. Acompáñanos en este video mientras desmentimos rumores y arrojamos luz sobre revelaciones confirmadas por la propia sangre de Bronson, el hombre detrás de la imagen de tipo duro. Charles Bronson, el icónico tipo duro de Hollywood, era conocido por su persona ruda y misteriosa en la pantalla. Sus personajes eran often hombres de acción más que de palabras, un reflejo de la preferencia de Bronson por mantener un perfil bajo. A pesar de su exterior duro, había aspectos sorprendentes en su personalidad que a menudo pasaban desapercibidos. Una de las facetas menos conocidas del carácter de Bronson era su corazón amable. Detrás de la mirada acerada y la actitud estoica, había un hombre capaz de actos inesperados de generosidad. Tome, por ejemplo, su interacción con un joven Kurt Russell durante el rodaje de la película western de 1964, Guns of Diablo. A pesar de su reputación por ser taciturno, Bronson se conmovió profundamente cuando Russell, entonces con solo 12 años, le presentó un regalo de cumpleaños, un avión a control remoto. Mientras continuaba el rodaje, Bronson se enteró de que a Russell le gustaba el monopatín y decidió sorprenderlo con uno de gama alta. Este incidente reveló un lado más suave de la imagen de tipo duro que Bronson proyectaba en la pantalla. Y cuando Bronson escuchó que a Russell se le prohibía andar en monopatín en el lote de MGM, Bronson tomó cartas en el asunto y con Russell a su lado, confrontó al jefe de estudios, declarando su intención de andar en monopatín por todo el estudio sin pedir permiso. Si bien pudo haber tocado los corazones de muchos fanáticos, hubo algunos incidentes que dejaron a todos rascándose la cabeza. Todos hemos oído hablar de fans dejando regalos extraños para sus celebridades favoritas, pero la historia de una mujer que dejó toda su herencia, valorada en más de $1 millón, a Charles Bronson se lleva el premio. Fue un giro argumental que ni siquiera Bronson mismo podría haber predicho. Como era de esperar, su familia tuvo problemas con esto y demandó a Bronson, lo que llevó a un acuerdo extrajudicial. Pero esa no fue la única experiencia extraña que Bronson tuvo fuera de la pantalla. Resulta que el criminal más notorio de Gran Bretaña cambió su nombre a Charles Bronson para alinearse con la estrella ruda. Parece que la influencia de Bronson se extendía mucho más allá de la pantalla grande. Pero a pesar de su imagen de tipo duro, Bronson también era un hombre de palabra. Una vez prometió a su agente un Rolls Royce si alguna vez triunfaba, y fiel a su palabra, cumplió una vez que su carrera despegó. Parece que detrás de esa fachada estoica había un hombre con un corazón de oro. Pero quizás lo más sorprendente sea el desmentido de su reputación de tipo duro. Resulta que muchas de sus historias sobre su pasado turbulento eran falsas o exageradas, lo que añadía al mito alrededor de su persona en la pantalla. A pesar de su exterior duro, Bronson tenía un lado sensible que a menudo pasaba desapercibido. Tenía una profunda pasión por el arte y era un pintor ávido. De hecho, se sabía que disfrutaba discutiendo sobre sus pinturas más que sobre su actuación durante entrevistas. Sin embargo, no quería que su arte fuera valorado simplemente por su estatus de celebridad. Para mantener su anonimato, pintaba bajo su apellido original, Buczynski, y logró vender varias pinturas únicamente por su mérito artístico. Otro aspecto de la personalidad de Bronson que a menudo causaba malentendidos era su aversión a estrechar manos. Muchos lo tomaban como arrogancia, pero la verdad estaba lejos de eso. Bronson tenía un miedo genuino a los gérmenes y hacía lo posible por evitar fuentes potenciales de infección. Algunos incluso han especulado que podría haber tenido TOC no diagnosticado, añadiendo otra capa intrigante a su persona compleja. Además, para un hombre que a menudo interpretó personajes intrépidos en la pantalla, tenía un miedo: el fuego. Durante el rodaje de El Justiciero en 1974, tomó precauciones para asegurarse de que él y su familia se alojaran en habitaciones de hotel no más altas que el segundo piso, convencido de que cualquier cosa más alta representaría un mayor riesgo en caso de un incendio.
A pesar de estos miedos y complejidades, Bronson también era un hombre de familia dedicado. Crió a 7 hijos, incluyendo hijastros de su segundo matrimonio con Jill Ireland y su hija adoptiva, Katrina Holden Bronson. Katrina, quien perdió trágicamente a su madre biológica a una edad temprana, fue recibida en la familia Bronson con los brazos abiertos y luego siguió una carrera en actuación y cine, siguiendo los pasos de su padre. La vida personal de Bronson no estuvo exenta de desamor. Después de perder a su amada esposa, Jill Ireland, en 1990, encontró el amor nuevamente y se casó por tercera vez. Sin embargo, esta felicidad fue efímera, ya que la salud de Bronson comenzó a deteriorarse. Tras un reemplazo de cadera en 1998, tomó la decisión de retirarse de la actuación debido a otros problemas de salud. En lo que respecta a sus relaciones personales, la hija de Bronson ha confirmado las figuras significativas en su vida, la mayoría de las cuales fueron encuentros fuera de escena. Amor, detrás de cámaras. Mientras filmaba La Gran Evasión en 1963, Bronson encontró el amor de una manera poco convencional. Pero esta no fue su primera historia romántica. Antes de adentrarnos en la historia de amor que se desarrolló en 1963, hubo un capítulo previo en la historia romántica de Bronson. Charles Bronson, el icónico actor, tuvo su buena cantidad de historias de amor detrás de cámaras. Su primer matrimonio con Harriet Tendler fue un clásico cuento de amor juvenil. Se conocieron en Filadelfia, ambos aspirantes a actores con grandes sueños. Tendler, con solo 18 años en ese momento, se enamoró del Charlie Buchinsky de 26 años, quien más tarde se conocería como Charles Bronson. A pesar del escepticismo inicial de su exitoso padre, un granjero judío, Tendler y Buchinsky se casaron. Ella los apoyó a ambos mientras perseguían sus carreras de actuación, incluso durante su primera cita, cuando él solo tenía 4 centavos en el bolsillo. Desafortunadamente, su historia de amor no tuvo un final de cuento de hadas y eventualmente se divorciaron en 1965. Pero el amor no había terminado con Bronson, ya que se vio envuelto en otra historia de amor en 1963. Y la mujer que capturó el corazón de Bronson fue Jill Ireland. Todo comenzó en 1963, en el set de La Gran Evasión. Bronson estaba filmando junto a David McCallum, quien resultó estar casado con Jill Ireland en ese momento. Pocos sabían que este encuentro fortuito cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Bronson quedó prendado de Ireland desde el momento en que la conoció, e incluso bromeó con McCallum que algún día se casaría con ella. Como el destino lo tendría, esa broma se convirtió en realidad cuando se casaron en 1968. La historia de amor de Bronson e Ireland fue una de las inolvidables. Protagonizaron numerosas películas juntos, con Bronson insistiendo frecuentemente en que Ireland fuera su protagonista femenina. Su química en pantalla era innegable, pero fue su amor fuera de pantalla lo que realmente cautivó los corazones de los fanáticos. Tristemente, su historia de amor se vio truncada cuando Ireland perdió su batalla contra el cáncer en 1990. Bronson quedó devastado por su fallecimiento, y el mundo lloró la pérdida de una de las parejas más queridas de Hollywood. Charles Bronson puede haber sido conocido por su duro exterior en la pantalla, pero su papel como esposo y padre amoroso es lo que verdaderamente lo definió como hombre. Y al final, ¿no es ese el papel más grande de todos? Aparte de su vida personal, no podemos pasar por alto la carrera de Charles Bronson. En la década de 1970, se convirtió en una estrella de taquilla de renombre mundial, cobrando salarios de millones de dólares por película. Echemos un vistazo a la destacada carrera de este talentoso actor. El camino de Charles Bronson hacia el estrellato. El camino hacia el estrellato a menudo está lleno de giros y vueltas inesperadas, y para Charles Bronson, todo comenzó con un encuentro fortuito que sentaría las bases para su notable viaje al mundo de la actuación. Todo comenzó con un encuentro fortuito, como muchas grandes historias suelen hacerlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Bronson se encontró incursionando en una serie de trabajos ocasionales para pasar el tiempo. Pero el destino tenía otros planes para él. Un día fatídico en Atlantic City, un grupo de actores se fijó en Bronson y lo invitó a ayudar en la pintura de decorados para ellos. Pocos sabían que estaban poniendo en marcha el ascenso de una futura leyenda de Hollywood.
Resulta que Bronson tenía habilidad para la pintura y se entregó al trabajo con entusiasmo. A medida que se sumergía en el mundo del teatro, no pudo resistirse a probar suerte en la actuación por el lado. Pronto, tomó la valiente decisión de perseguir la actuación como carrera a tiempo completo. Lo que comenzó como un trabajo secundario, eventualmente floreció en un ardiente deseo de seguir una carrera en la industria del entretenimiento. El resto, como dicen, es historia. A finales de la década de 1940, Bronson se encontraba navegando por las aguas traicioneras de la ciudad de Nueva York, donde compartía un apartamento nada menos que con el entonces desconocido Jack Klugman. Los dos aspirantes a actores sobrellevaron juntos la tormenta de audiciones, rechazos y esperanzas truncadas. En un agradable giro del destino, Klugman alcanzaría la fama por derecho propio con roles en producciones icónicas como 12 hombres en pugna, La extraña pareja y La dimensión desconocida. Durante su tiempo como artistas luchadores, Klugman no pudo evitar notar la naturaleza meticulosa de Bronson. Resultó que Bronson no solo era un actor talentoso, sino también un maniático de la limpieza y un buen planchador. Pero además de estas cualidades, Bronson también estaba dispuesto a hacer grandes esfuerzos para llegar a fin de mes y perseguir sus sueños. Entonces, en un movimiento audaz para abrirse camino en Hollywood, tomó la atrevida decisión de cambiar su apellido de Buczynski a Bronson. Pero ¿por qué el cambio repentino? Todo se remonta a la tumultuosa era de la década de 1950, cuando la caza de brujas estaba en su apogeo en los Estados Unidos. Alimentado por el fervor anticomunista liderado por el senador Joe McCarthy, el país se vio envuelto en una ola de paranoia y sospecha. Izquierdistas y europeos orientales se encontraron como blancos en el frenesí de las cacerías de brujas que barrió la nación. Para tener alguna oportunidad en Hollywood, Bronson sintió la obligación de despojarse de sus raíces lituanas y adoptar una persona más americana. Pero ¿cómo llegó a elegir el nombre Bronson? La leyenda cuenta que durante un paseo tranquilo con su amigo Steve McQueen, los dos se encontraron con un letrero de calle que llevaba el nombre Bronson. En un momento de inspiración, McQueen sugirió el nombre a su amigo como un nuevo apellido adecuado. Y así, Charles Buczynski se convirtió en Charles Bronson, listo para enfrentarse a Tinseltown con su nueva identidad. Resulta que el cambio de nombre no fue un incidente aislado en la familia Buczynski. El padre de Charles, Walteris P. Buczynskis, también había tomado medidas para asimilarse a la sociedad estadounidense, adoptando el nombre de Walter Buczynski. Parece que la búsqueda de fama y aceptación en Hollywood impulsó una ola de transformaciones de nombres en el clan Buczynski. Pero el cambio de nombre no fue el pináculo de la búsqueda de la fama de Bronson. Había más sorpresas bajo la manga. El gran salto de Charles Bronson. En el mundo del espectáculo, donde cada actor tiene su propia historia única de cómo consiguió su gran oportunidad, la historia de Charles Bronson no fue en absoluto ordinaria. De hecho, fue francamente bizarra. En 1951, el joven luchador Bronson logró conseguir un papel en la película You're in the Navy Now. Sin embargo, la razón detrás de su elección no fue su destreza actoral ni su encantadora apariencia. No, fue su habilidad para eructar a voluntad lo que le consiguió el trabajo. Esta vez fue su talento para eructar lo que le abrió las puertas a su primer papel en el cine. Pero a pesar de que sus impresionantes habilidades para eructar le consiguieron el papel, no fue suficiente para asegurarle un crédito cinematográfico por sus esfuerzos. Imagina abrirte paso en una película eructando y ni siquiera obtener el reconocimiento por ello. Bueno, así es el mundo del espectáculo. Avanzamos rápidamente hasta 1954. Bronson se encontró en México filmando Veracruz, una película centrada en pistoleros estadounidenses, enredados en un conflicto entre los mexicanos y los franceses. Fue durante la producción de esta película que Bronson y su coprotagonista, Ernest Borgnine, se encontraron en una situación bastante pegajosa. Bronson y Borgnine, aún vestidos como forajidos del viejo oeste con pistolas de utilería, decidieron ir al pueblo desde el set, a caballo. Lo que no sabían era que su salida improvisada tomaría un giro dramático.
Por casualidad, se cruzaron con un camión lleno de autoridades nacionales mexicanas que no tenían ni idea del rodaje de la película. No es sorprendente que ver a dos hombres vestidos como forajidos armados entrando al pueblo no fuera exactamente una vista bienvenida para las autoridades. Antes de que pudieran siquiera decir ¡corte!, Bronson y Borgnine se encontraron mirando los cañones de armas muy reales. Fue un caso de la vida imitando al arte demasiado de cerca para estar cómodo. Sostenidos a punta de pistola, la pareja tuvo que depender de alguien de la producción para confirmar sus identidades y explicar el malentendido. Fue un momento muy tenso, por decirlo menos. Momentos icónicos. En la película clásica La Gran Evasión, Charles Bronson inmortalizó al personaje de Danny el Rata de Túnel. Pero ¿sabías que Danny, un experto en abrirse camino a través de túneles para escapar de campos de prisioneros de guerra, luchaba contra la claustrofobia, una condición desencadenada por sus experiencias infantiles trabajando en las minas? Bueno, lo ocultó bastante bien. El camino de Bronson hacia la fama estuvo lejos de ser convencional. A pesar de su arduo trabajo, no fue hasta sus 50 años que logró el reconocimiento en Estados Unidos. Sorprendentemente, sus películas anteriores como Los Siete Magníficos y La Gran Evasión fueron fracasos de taquilla en pero disfrutaron de un inmenso éxito en Europa y Japón. De hecho, la carrera de Bronson fue sostenida por su popularidad en el extranjero, donde era reverenciado como un héroe. En Italia, fue cariñosamente apodado Il Bruto o El Bruto, mientras que en Francia fue aclamado como uno de los monstres sacrés o monstruos sagrados, un término utilizado para describir tesoros nacionales. La película El Justiciero. Este clásico de vigilantes ha generado mucho debate sobre su promoción del vigilantismo armado, pero Bronson mismo insistía en que la película llevaba un mensaje más profundo. A pesar de las dudas iniciales de su propio agente, Bronson creía firmemente que El Justiciero era un cuento de advertencia sobre la futilidad de buscar venganza. Él dijo, ojo por ojo y el mundo quedará ciego, un sentimiento que le era muy querido. Curiosamente, antes de que Bronson asumiera el papel del protagonista vengativo, el papel fue ofrecido inicialmente a su excompañero de reparto, Henry Fonda. Sin embargo, Fonda encontró el guión repulsivo y declinó la oportunidad, abriendo el camino para que Bronson asumiera el icónico papel. El entusiasmo de Bronson por la película era evidente cuando dijo, «Me gustaría hacerlo», y cuando lo presionaron más, añadió con humor, «No, me gustaría disparar a los ladrones». Este entusiasmo se tradujo en éxito en taquilla, con El Justiciero recaudando impresionantes $22 millones tras su lanzamiento en 1974. Sin embargo, Bronson, conocido por su lealtad hacia quienes trabajaba, se quedó sorprendido cuando vio el corte final de El Justiciero 3. El director Michael Winner había incluido escenas gratuitas de gore que no le sentaron bien a Bronson, lo que llevó a una ruptura entre los dos colaboradores. Los desafíos cinematográficos de Charles Bronson. Charles Bronson, el icónico duro de la pantalla plateada, no era ajeno a los desafíos dentro y fuera del set. En 1975, Bronson asumió el papel de un luchador en la película Hard Times, mostrando su notable destreza física a los 53 años. El director Walter Hill quedó tan impresionado por la dedicación de Bronson al papel que supuestamente recibió cerca de $1 millón por su actuación. La película, con un presupuesto de $2 a $4 millones, recaudó casi 30 millones en taquilla, consolidando el estatus de Bronson como una estrella fiable. Hill incluso afirmó seguir ganando dinero con la película en 2009, un testimonio de su éxito duradero. Sin embargo, entre bastidores, surgieron problemas en el set de Hard Times. El compañero de reparto de Bronson, James Coburn, supuestamente estaba descontento por